Bienvenido, bienvenida a este capítulo número 7 que tenemos un temazazazo. Yo soy Lulu Talks y hoy te doy la bienvenida a mi canal. Espero que te sientas como en casa, que te sientes a escucharlo, ya sea en el trabajo, echándote una cenita, con una persona importante a tu lado, con alguien que quieras mucho y puedan conversar de estos temas porque son temas que estoy segura que te pasan a ti, porque a mí me pasan y sobre todo que podemos platicar y aprender al respecto. Hoy este tema está buenísimo porque te prometo que estuve cuestionándome de qué iba a hablar en este capítulo. Sí tenía varios temas, pero los cuales no me sentía como totalmente preparada para hablar. Y cuando escuché esto, me voló la cabeza y quiero que se te vuele la tuya también. Así, bye. Pero antes de esto, quiero recordarte que a este canal te puedes suscribir, que le puedes dar like, que puedes comentar, que me puedes sugerir temas, que me puedes sugerir mejorar de cualquier manera. Cualquier feedback es muy bueno, es bienvenido y ahí te la dejo. Mira, vamos a hablar de este tema porque hoy me pasó algo muy chistoso. Yo estaba en la oficina, usualmente en la oficina escucho música, ya sea pues con mis audífonos o un poquito con el volumen bajito porque me toca contestar llamadas todo el día. Pero hoy le pedí permiso a mi compañera porque solo éramos ella y yo de escuchar dos podcasts que yo ya había visto y que me habían interesado. De dos personas completamente diferentes que cero tienen que ver una con la otra. Es más, son dos idiomas diferentes y ella me dijo que sí, que estaba dispuesta. Entonces pues me los aventé los dos y me dio mucha curiosidad el darme cuenta cómo ambos, a pesar de que hablaban de dos temas distintos, se relacionaron en un solo tema, que es el que vamos a hablar el día de hoy, que son los traumas. ¿Qué cosa con este tema? Porque honestamente no soy súper conocedora de los traumas, pero sí soy muy consciente de que todos tenemos traumas. Creo que es un tema que me gustaría aprender más y me gustaría preguntar más a la gente qué opina de esto, obviamente también a especialistas para saber de dónde vienen, por qué surgen y todo, pero me siento lo suficientemente preparada para platicarte lo que aprendí hoy y ahí te va. Fíjate, una de mis conferencistas y escritoras favoritas se llama Mel Robbins. La puedes buscar en su Instagram, la puedes buscar en YouTube, tiene un podcast muy interesante. Y esta señora me encanta porque, aparte que es conferencista como yo y me identifico con su historia, creo que también las teorías que tiene y la que pone en práctica son bastante atinadas. Te voy a dar un ejemplo, la más famosa que tiene es The Let Them Theory. En algún capítulo te prometo que vamos a platicar de esta teoría porque se me hace súper interesante, pero primero quiero leer el libro y luego ya después platicamos. Pero esta teoría habla de dejar a las personas que sean y dejarte ser y sentir para poder seguir adelante, porque muchas veces nos aferramos a alguien, nos aferramos a algo y queremos controlar todo y pues nada más nos afectamos y nos hacemos ideas en la cabeza y cuando ya las personas nos demuestran quiénes realmente son, pues entonces ya se nos acaban las expectativas y nos ponemos tristes y ya no queremos ver a la persona y total. Esa es una de las teorías que maneja y la entrevistó una persona, te voy a sacar aquí mi iPad porque aquí lo busqué, una persona que creo que es de la India, que se llama Anas Bukhash. Si no dije el nombre correctamente, como que aquí te lo voy a dejar, te voy a poner aquí el episodio que es para que lo veas. Te lo recomiendo mucho. El episodio es de AB Talks, que ese es como el podcast, así como Lulu Talks, casi casi. Entonces me había aparecido ayer un clip en Instagram y ya quería ver el capítulo completo, pero pues hasta hoy en la mañana me di la oportunidad. Y bueno, hablan de muchas cosas, o sea, hablan más de ella, Mel Robbins como persona, la describen en ciertas palabras, le piden que platique de su infancia, le pide que platique maneras y puntos de vista que ella tiene, cómo llegó a ser conferencista, un poquito de su pasado, de su relación de matrimonio. Ahí te dejo que tú veas el capítulo. Pero entre unas de las historias que contó una experiencia traumática, que igual no te preocupes, no spoilers, no te la voy a contar, pero platica esa experiencia traumática y lo que más me llamó la atención es que ella cuenta que esta experiencia traumática no es su trauma. Su trauma proviene de lo que ella hizo una vez que sucedió el trauma, de su reacción ante esta situación. Te repito, no te voy a spoilear, pero para que mejor me entiendas, ella quería contarle esta situación a su mamá y no se atrevió porque la otra persona involucrada estaba ahí y ella lo que pensó es, yo sé cómo va a reaccionar mi mamá, pero no sé cómo va a reaccionar esta persona. Entonces lo que voy a hacer es simplemente resguardarme, quedarme callada y guardar y guardar y guardar ese pensamiento tan arraigado en tu cerebro que hasta que tuvo 27 años, esta situación había pasado cuando ella tenía alrededor de 11 años, 12,
que hasta que tuviera 27 años en una conferencia se dio cuenta, como que le resonaba esa historia y entonces le hizo clic que ya había vivido algo parecido. Entonces está cañón porque cuando yo la estaba escuchando dije, ¿cómo? O sea, yo pensé y juré que si a mí me pasaban cosas traumáticas, esos eventos se convertían en mi trauma. Pero hoy aprendí que mi reacción a los eventos son lo que me han hecho el trauma. Entonces eso cambió mi perspectiva completamente. Pero bueno, seguí viendo todo el episodio y llegué al segundo capítulo de, te digo, una persona completamente diferente, y te voy a exponer aquí también el video para que lo veas. Este episodio se llama Rompe el ciclo, costumbre o amor, y es del podcast de Marco Antonio Regil. Y este chavo se llama... Y yo no me acuerdo cómo se llama el chavo. Creo que se llama Ricardo. A ver, ahorita les digo. Se llama Rodrigo. Era con R, casi latinaba. Rodrigo García Platas. No sé cómo se me olvidó si mi apellido es García, pero bueno, no importa. El punto es que este cuate es un psicólogo y específicamente se dedica a las relaciones de pareja y a enseñarte cómo pues llevar tu relación a cabo, ¿verdad? Y este episodio, aparte que me voló la cabeza, porque tuvo muchas cosas que nunca había pensado y me ayudó a ver las relaciones desde otra manera. Creo que a lo mejor un poquito más fuerte, más seca, pero también como muy de entender que tu relación es un proyecto de vida con una persona y que obviamente el amor es súper importante, pero que también a veces no lo es todo. Pero bueno, este episodio está padrísimo y es una buena manera de prepararte si estás soltero o soltera como Moa para mejorar con la persona que encuentres, ¿no? Pero bueno, este capítulo, entre muchas de las cosas que platicó, también él platicó un evento traumático, a lo mejor no tan fuerte como el de Mel Robbins, pero Rodrigo te platica de un evento en donde él se vio involucrado también de niño en medio de la relación de sus papás y que él al vivir esta situación, la manera en la que reacciona también es quedarse callado. Ahora, aquí el chiste, como te lo platiqué al principio, es saber cómo uno reacciona ante estas situaciones. Pero uno no se puede culpar de cómo reaccionó en el pasado, porque todos hemos reaccionado conforme al conocimiento que teníamos en ese momento. Y no podemos castigarnos por haber reaccionado de esa manera cuando es lo que sabíamos, cuando es lo que conocíamos, cuando en ese momento pensamos que era la mejor decisión. No le puedes pedir a un niño de 10, 11 años que te reaccione como un adulto con experiencia. Entonces, él dice lo mismo, que nuestras reacciones para evitar sentir el dolor cuando tenemos un evento traumático o cuando no entendemos al 100% cómo pasó esto, por qué pasó esto o simplemente por qué está pasando esto, entonces nosotros decidimos como reprimirlo y justificar la situación con algo más. Te voy a poner un ejemplo. Si yo a lo mejor crecí con una hermana súper inteligente, una persona que todo el mundo la paraba a decirle que era inteligente, que sacaba premios aquí y allá y todo el mundo la conocía por ser inteligente. Entonces a lo mejor por mis inseguridades, falta de experiencia, por mi falta de amor propio, por lo que me dijeron los demás, por cómo fui educada, lo que sea, yo me sentí menos siempre. Entonces a lo mejor llega un momento de mi vida en donde yo conozco a alguien, a lo mejor una amistad o una pareja, que me diga que yo soy muy inteligente, no me la voy a creer. No me la voy a creer porque en base a mi trauma y las reacciones que he tenido ante él, pues yo estoy protegida. Y entonces al contrario, en vez de agradecerte y empezar a modular e interpretar las cosas de otra manera, lo que voy a hacer es pensar que tú me estás mintiendo. Porque en base al trauma y en base al miedo y el dolor que yo siento de esa situación, yo he normalizado el hecho de que me sienta de cierta manera. El que me sienta insuficiente, el que me sienta innecesaria, el que me sienta que no me lo merezco. Entonces, por ejemplo, hablando del amor o hablando de las oportunidades en el trabajo o de las amistades, agarramos las oportunidades, las personas, el amor, las cosas que creemos merecer. ¿Por qué la gente buena sale con personas malas? ¿Hablamos de alguien en específico? Bueno,
Aceptamos el amor que creemos merecer. En base a ese sentido de supervivencia, de pertenencia y la normalización de algo que es lo que conocimos en su momento, de ese que surgió de ese evento traumático en base a la reacción que tuvimos de niños o de nuestra inmadurez o de algún momento de nuestra vida en donde no conocíamos otra cosa. Obviamente los traumas van a seguir sucediendo y todos tenemos traumas, pero si algo puedes tú quedarte el día de hoy con, es que tu trauma no te define y mucho menos te define la manera en la que reaccionaste en ese momento, porque hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Ahora, si tú quieres hacer las cosas diferente, ya que sabes que existe un trauma, porque primero hay que reconocerlo, verlo y sobre todo enfrentarlo, verlo como un espejo, entonces tu manera de sacarlo, porque ahí te va. Si a lo mejor en el momento en donde yo veo mi trauma de chiquito, estaba en la oportunidad ahí justo de resolver la situación de todo, y yo hubiera sacado lo que estaba pasando en ese momento, lo hubiera gritado, lo hubiera denunciado, lo hubiera comentado, el trauma sería como medio inexistente. ¿Por qué? Porque mi reacción ante eso fue realmente saltar, hacer algo al respecto, dejar la defensiva, dejar de protegerme, decir lo que sintió, liberador. Pero como decidí guardármelo, y eso es lo que la mayoría hacemos por miedo, cuando decides guardártelo, entonces pasan los años y vuelve a resurgir esta situación, o hay algo, un trigger, una cosa que aparece que hace que resucite ese pensamiento, ese sentir, que te vuelvas a imaginar cosas, que vuelvas a sentir cosas. Y entonces en ese momento es cuando uno tiene que enfrentar. Y es ahí cuando debes de pedir ayuda, cuando debes de ir a terapia, cuando debes de platicarlo, cuando debes de perdonar, cuando debes de perdonarte. Y eso es algo súper complicado. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención que justo hoy me salieran 2 podcasts sobre este tema. Sé que existen muchísimos, pero nunca me imaginé que con la historia de una persona y cómo la transformó en la persona que soy, y con una persona dando consejos de cómo llevar a cabo una relación y cómo ser mejor para una relación, pudieran venir tantas cosas en base a traumas. Y yo sí creo que muchas veces hasta la fecha sigues justificando cosas que te suceden o que no te suceden en base a un trauma y dejas que eso te defina. Yo sé que es súper difícil superarlo, yo sé que es muy difícil seguir adelante, yo sé que es muy difícil confiar en que las cosas pueden cambiar, pero yo creo que el cambio sí lo puedes empezar a hacer cuando lo empiezas a hablar, cuando lo empiezas a sacar de tu corazón, cuando entiendes que es algo normal y que probablemente no seas la única persona sufriendo, pasando o soportando lo que tú tienes. Y si tú ya superaste ese trauma, te invito a que sigas trabajando contigo mismo, en ti mismo, para que las personas que entren a tu vida, ya sea como relación o como amistades, y que las oportunidades que vengan a tu vida no estén basadas en querer llenar ese agujero, ese vacío que dejó tu trauma, en querer encontrar otra persona, otra oportunidad que sea igual a tu trauma, porque entonces es un ciclo vicioso que nunca va a parar. El chiste es encontrar algo o alguien que sea lo opuesto, que te ayude a crecer, que te ayude a dejar de alimentar esa situación que en algún momento fue dolorosísima. Creo que el chiste es darnos cuenta que todos tenemos la oportunidad de resurgir, la oportunidad de volverlo a intentar y que nos la merecemos, pero tenemos que creérnosla y darnos esa oportunidad. Y hay una parte en este episodio de Rodrigo que no te voy a spoilear, pero que dice sobre el kintsugi, así se dice, kintsugi, sí, que es una manera japonesa en donde todos aquellos vidrios o jarrones rotos, usualmente pues de porcelana o de mármol o ese tipo de materiales que se puede romper muy fácil, los pegan con oro. Y entonces se ven jarrones preciosos, igual te pongo por aquí una foto para que lo veas. Jarrones, platos, tazas preciosas que fueron reconstruidas con oro. Si tú ya estás creando oro, aunque estés roto por dentro, date la oportunidad de pegarte con ese oro. Si sabes que de las cosas negativas de nuestro pasado, de eso que traemos cargando, de esa cruz que nos tocó traer, de esas decisiones que tomamos mal, de esas oportunidades que
pues que decidimos mal por falta de experiencia o de lucidez o de madurez o como le quieras llamar, y le das la oportunidad de volver a moldearlo y crear un jarrón precioso que brilla por sí mismo y que aparte sabe de lo que habla porque tiene mucho valor y porque tiene mucha experiencia y porque tiene mucha seguridad, mucha fuerza, entonces eres capaz de cualquier cosa. Yo ahí te la dejo. Te dejo aquí también mis redes sociales para que me sigas. Espero que este tema te haya interesado. Espero que te avientes esos 2 podcasts porque la neta te van a ayudar muchísimo. Ojalá y podamos aprender algo nuevo de esto. Y si tienes comentarios, no te olvides en dejármelos. Yo a ti te mando un súper fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.